María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, muy buenos días. Buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está? Un placer saludarle. Bueno, María Corina, ¿cómo viven usted y sus compatriotas en estos momentos de crisis de desabastecimiento total en Venezuela? Pero como si fuera poco, es que ni siquiera hay moneda para comprar lo que no hay. ¿Cómo están sobreviviendo, María Corina? Bueno, doctor Londoño, si hay alguien que ha estado cerca del drama de nuestro país y que además ha advertido con visión lo que ocurría, es definitivamente usted, que conoce también el país. Y en todos estos años hemos estado pues advirtiendo la verdadera naturaleza de este régimen, y eso es muy importante en este momento, porque hay que entender que el horror que se ha convertido la vida diaria para todos los venezolanos, en todos los rincones de nuestro país, no es producto ni de improvisación, ni de irresponsabilidad, ni siquiera solo de la corrupción, haciendo especial énfasis en que es el régimen más corrupto de nuestra historia. Pero hay que tener muy, muy claro que lo que hoy vivimos los venezolanos es producto de un régimen que se propuso intencionalmente destruir todo aquello que generaba bienestar, riqueza, autonomía en nuestra sociedad. Ha sido un ataque implacable contra las universidades, contra los medios de comunicación independientes, contra todo aquel sector que producía algo, ya sea en el campo, en la manufactura, la industria. Ahora con todo han ido contra el comercio. Desde luego las instituciones, lo que le han hecho a nuestras Fuerzas Armadas, al sistema judicial, de verdad han arrasado con las bases mismas de la sociedad, contra las iglesias, por cierto. Y hoy lo que estamos viendo es, bueno, el único resultado posible de un régimen que es mucho más perverso que llamarlo comunista, porque hay una mezcla de unos ingredientes perversísimos: el militarismo exacerbado, el crimen y la mafia organizada, y desde luego esta visión totalitaria que busca controlar la sociedad venezolana, quebrándonos material y moralmente. Ahora, en estos últimos días, como usted bien dice, Nicolás Maduro ha atacado, pero de una forma inclemente, el bolsillo de todos los venezolanos. No hay una explicación lógica para lo que este señor ha hecho en las últimas 2 semanas. Pretender, en cuestión de 5 días, retirar el 77% de la masa monetaria, que son los billetes de 100, sin tener un mecanismo de sustitución previa de un nuevo cono monetario que desde hace muchos meses era evidente que no podía postergarse, y pensar que eso no iba a generar una conmoción nacional, era una cuestión de anteojitos, como decimos aquí. Y la realidad es que hoy usted va por Venezuela y se encuentra la desesperación de quien no puede comprar, pero ni un pan para el almuerzo, ni el pasaje diario, diga usted, muchísimo menos un regalo para un muchacho, para un niño en Navidad. Bueno, María Corina, pero yo insisto en preguntar cómo sobreviven. Es que el desabastecimiento es una cosa terrible, pero suponiendo que no hubiera desabastecimiento, no hay moneda con qué comprar lo poco que hay. Entonces, ¿la gente cómo vive? ¿Cómo lleva el mercado a su casa el padre de familia? Yo sigo desde aquí, sigo sin entender. Algo tienen que estar haciendo. No lo lleva. ¿Sabe qué está ocurriendo? La población venezolana se está adelgazando, perdiendo peso. Esto es una tragedia, y por eso la urgencia de detenerlo, porque cada día que pasa, no son solamente los bebés que se nos mueren en hospitales, ni bebés recién nacidos, porque no hay la mínima infraestructura para atenderlos, pero es que cada día que pasa es una generación de venezolanos que crece sin vacunas, sin comida, sin leche, sin educación, porque lo que estamos viendo es como madres deciden dejar a sus niños durmiendo y no enviarlos a la escuela para ahorrarse el desayuno, doctor Londoño. Esta es la tragedia humana que está ocurriendo en la Venezuela de hoy. Usted va hoy por cualquier pueblo, principales ciudades, e incluso las ciudades del país,
Y ese drama urgente de la escasez de hace unos meses, de que no había nada, usted no conseguía leche en ningún lugar, a ningún precio, ahora empiezan a aparecer, porque hay productos importados de Brasil o de Colombia en la frontera, o con las mafias que están importando algunos productos que vienen con sus dólares preferenciales, pero los colocan al precio del paralelo. Eso es algo impagable. Y lo que está ocurriendo es que usted ve una madre que ve la leche, que ve la harina, que ve el azúcar en algunos locales de ventas de alimentos y no lo puede pagar, porque el kilo de azúcar le puede llegar a 5.000 bolívares y el trabajo y el ingreso diario, metiéndole todos los beneficios de los tickets de alimentación, etcétera, etcétera, no llega a 3.000. Entonces usted trabaja todo el día y no le alcanza para comprar ni un kilo de azúcar. Y ese es el drama que hoy la sociedad venezolana tiene frente a un régimen que lo que ha decidido entonces es empeorar la situación, porque entonces ahora es quitarle la posibilidad de los ahorros, del dinero, poder utilizarlo. Y usted ve lo que ha ocurrido son colas, filas de 12, 24 horas de gente tratando de salvar los pequeños ahorros que tenían en billetes, y una vez que lo hicieron y pasamos una semana de verdad de humillación, entregando todos los billetes al sistema bancario, Nicolás Maduro anuncia, burlándose de los venezolanos, que ahora sí, que los billetes pueden usarse hasta el 2 de enero. Usted se imaginará, esto fue una bofetada para la población venezolana, que lo único que logra es pues afianzar y acelerar la inminencia del cambio y la salida de esta dictadura del poder. María Corina, tenía la dinámica venezolana, la dinámica política, un cierto nivel de aceleramiento que hacía prever que Maduro se cayera. Pero intervino el Papa y organizó unas conversaciones que se sabía que no iban para ninguna parte, porque no podían ir para ninguna parte, porque ese ha sido el común denominador de todas las reuniones que se intentan con Maduro, y las cosas se pararon y ahora las quieren volver a iniciar. ¿Cuánto daño desde el punto de vista de estrategia política produjeron esas conversaciones con los delegados del Papa? ¿Para qué sirvieron, distinto de dividir la oposición venezolana, que ya estaba suficientemente dividida? Mire, vamos más allá, porque aquí no es solamente la participación del Vaticano, que hay que dejar muy claro que han habido una serie de agentes que han estado involucrados, interviniendo en el proceso venezolano desde hace mucho tiempo, incluyendo, entre otros, el expresidente Ernesto Samper, el expresidente Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Torrijos, que tienen obviamente directrices y digamos están claramente alineados y trabajan a favor del régimen de Maduro. Y se creó toda esta iniciativa de hace muchos meses de volver a llamar a un supuesto diálogo que no es tal, porque aquí hay que ser muy, muy firme. Un proceso de transición debe involucrar un espacio de negociación y acuerdos, pero sobre la base de una posición de fuerza de quien está impulsando la democratización. Y nuestra fuerza, desde luego, está en la gente. Y para que esa fuerza se despliegue, debe movilizarse, debe organizarse en movimientos vibrantes que le demuestren al régimen que no hay marcha atrás. Y eso especialmente se había logrado, como usted bien dice, en los últimos meses de cara al proceso del referendo revocatorio, al cual se le habían superado con creces todos los requisitos constitucionales y los que además inventó el Consejo Nacional Electoral, que sabemos que está absolutamente sumiso y entregado al régimen y el régimen castrocomunista. Lo más absurdo de este planteamiento de diálogo, lo más criminal, es que se materializa precisamente en el momento en el que toda esta fuerza ciudadana se había canalizado, una vez que se había cerrado el referéndum revocatorio, a apoyar, a acompañar el juicio político al cual se comprometió la Asamblea Nacional, y desde luego con el juicio ciudadano y con la presión ciudadana en todas las calles de Venezuela.
Cuando todas las circunstancias estaban dadas, el 26, 27 y 28 de octubre, anuncian este encuentro, un supuesto diálogo, y toda Venezuela nos madrugaron con la presencia de un enviado del Papa y la presencia de algunos, debo decir algunos, porque fueron solo 3 representantes de partidos políticos de la unidad. Recordemos que la Unidad Democrática son 29 partidos políticos y 3 en una supuesta representación de toda la coalición llevaron al país a este acto que en mi modo de ver ha sido bochornoso y criminal, porque en el fondo postergar este suplicio se cuentan vidas humanas. Y desmontaron la protesta ciudadana, que era precisamente lo que buscaban, desarticularon la presión internacional, fundamentalmente de la Organización de Estados Americanos y Luis Almagro, que eran lo que buscaban, y efectivamente, como usted dice, profundizaron diferencias entre quienes estamos hoy en la lucha por la democracia, porque hay quienes definitivamente no estamos dispuestos a darle tregua y más oportunidad a la destrucción de Nicolás Maduro, y estamos convencidos que este es el momento para la salida de la dictadura y que eso debe hacerse con determinación y con fuerza. Insisto, esto puede llevar o debería llevar un proceso de negociación, pero una negociación para establecer los términos, las garantías de la salida de Nicolás Maduro y el régimen del poder, no un supuesto diálogo para darle estabilidad a la dictadura, que es lo que estos señores han pretendido imponernos a los venezolanos. Y lo que han conseguido, María Corina, al menos por un tiempo, la dinámica política. Bueno, corto tiempo, doctor Londoño, porque yo le digo, mire, lo que yo veo en Venezuela, ayer estuvimos protestando en las calles. Claro, hay mucho miedo porque las amenazas del régimen son reales. Estos regímenes sí saben lo que representa la protesta ciudadana para terminar de socavar sus bases y provocar el cambio político, y por lo tanto la amenaza es brutal. Nos lo recuerdan todos los días, que nos van a meter presos, que está prohibido por el propio Tribunal Supremo de Justicia la protesta ciudadana, y todas estas expresiones del ministro de la Defensa. Esto es para que los venezolanos desistamos de nuestro derecho, pero créame, yo que conozco Venezuela y hoy la vivo día a día en todas sus expresiones, en los distintos sectores de la sociedad, la fuerza y la determinación y la urgencia para sacar esta dictadura militarista y mafiosa está intacta, como estaba el día antes de este funesto llamado diálogo. Funesto diálogo al que concurrieron algunos miembros de la oposición, y obviamente el gobierno lo vende como un diálogo con la oposición patrocinado por el Papa, y que de ahí tiene que salir la solución mágica para Venezuela, con los mismos actores, con las mismas corruptelas, con las mismas técnicas de opresión, porque presos políticos siguen en la cárcel, los realmente significativos, Leopoldo López y Daniel Ceballos y el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, siguen en la cárcel, María Corina. No pasa absolutamente nada. Y el pueblo de Venezuela literalmente se muere de hambre. El país más rico de América ve morir a su gente de hambre. María Corina, este es el mayor absurdo político de la historia. Y yo le diría, todos los presos son importantes. Y la realidad es que hoy hay más presos que cuando comenzó el diálogo. Porque anuncian la liberación de 4 o 5 y después detienen 20, 30 porque estaban protestando por comida, por los procesos de protesta y disrupción que han habido en los últimos días, detienen a ejecutivos de la empresa Credicar, detienen a periodistas, es decir, sueltan 1 o 2, pero meten a más presos. Entonces, es tratar a los presos políticos como rehenes, que eso es lo que se propuso estos expresidentes que vinieron al país de una manera grotesca y cruel, incluso manipulando a los propios familiares. Esto es algo que definitivamente, doctor Londoño, es muy oscuro, es muy cruel. Pero yo sí le digo, a pesar de las dificultades, de esa decepción que usted pueda sentir y como sienten millones de venezolanos y lo transmiten en todo el país, yo estoy hoy convencida que estamos muy cerca del proceso de transición. Este es un régimen absolutamente corrupto hasta la
médula y estos pactos de mafia que pueden lucir estables, en realidad son muy frágiles, porque entre ellos tienen luchas fratricidas. Y eso está en proceso, además, en este momento. Han, como usted dice, arruinado Venezuela, no solamente un país con unas reservas enormes, petroleras, con todos los recursos naturales y digamos, geográficos para poder tener una economía próspera, para que pudiese ser un ejemplo en América Latina. Pero es que además, en el periodo de la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, han destruido la propia PDVSA. Es algo que de verdad es un récord en la historia de la humanidad. Y eso hace que este sistema sea absolutamente inviable, fundamentalmente porque aquí hay una ciudadanía que no se rindió, que estamos luchando, doctor Londoño, y que sí han habido errores garrafales en la conducción política, en la dirección política, pero la respuesta de los ciudadanos, de la gente, ha sido y es admirable. Y yo tengo plena confianza en los venezolanos, y voy más. Incluso yo voy a decir que yo tengo confianza en los ciudadanos militares. Quizás la institución que más ha sido atacada de forma calculada, meticulosa, implacable, ha sido nuestras Fuerzas Armadas. Desde el día 1, Hugo Chávez sabía que una Fuerza Armada profesional e institucional jamás iba a permitir que se le entregara la soberanía nacional al régimen cubano. Jamás iba a permitir que se tolerara la presencia y la entrada de grupos guerrilleros, narcotraficantes, para hacer de Venezuela un territorio seguro para la operación de estos grupos criminales. Jamás iba a permitir que se instalara un régimen antidemocrático con vocación totalitaria que destruyera las instituciones republicanas. Por eso se propusieron desde el primer día destruir la Fuerza Armada Nacional. Ahora, yo que conozco también esta institución y tengo contacto frecuente con muchos ciudadanos militares de distintos rangos, le digo, estoy convencida que existe una reserva moral en la Fuerza Armada venezolana y que llegado el momento estarán del lado de la Constitución y del pueblo decidido a conquistar la democracia y la libertad. Tengo que hacerle una pregunta advirtiéndole que es una pregunta lacerante para el corazón de quienes estamos siguiendo este proceso, con la esperanza de que Venezuela vuelva a ser el país, y sea mejor todavía, el país libre y próspero que tiene derecho a ser. ¿Están los líderes de la oposición venezolana realmente unidos, monolíticamente unidos? ¿O hay allá una disputa de pareceres individuales, de pequeñas ambiciones que distraen a la opinión pública y que hacen más fuerte el régimen de opresión? ¿La oposición en Venezuela está suficientemente unida? No, la respuesta obviamente es no en el sector político, y hay que ser muy franco con eso, por muchas razones. En primer lugar, porque estos regímenes profundamente corruptos se proponen fragmentar a la sociedad, dividir. Fíjense cómo han acabado con la unidad que había a nivel sindical, estudiantil, incluso económica en unos casos. Eso es evidente. Yo debo decir, y es algo que repito permanentemente, que cualquier coalición democrática es en esencia plural. Y no creo y me niego a que se pretende imponer como un requisito el pensamiento único como existe en el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde cualquier mínima disidencia hace que esa persona sea execrada e incluso perseguida. Y por lo tanto me niego a que ese sea una práctica que se le exija a la oposición democrática en Venezuela. Ahora, es verdad que el día de hoy hay diferencias que yo no diría que tienen que ver, no las sobresimplifiquemos con aspiraciones personales o egos. Eso sería demasiado comprensible. No, hay un sector afortunadamente minoritario que piensa dentro de la oposición que no hay fuerza hoy para lograr la transición ya, y que por lo tanto hay que esperar hasta el 2018 cuando viene un proceso electoral. Esa es una visión legítima, pero a nuestro modo de ver y de la mayoría de los venezolanos absolutamente equivocada, porque estos regímenes utilizan el tiempo para exprimir a la sociedad, para avanzar,
Pensemos cómo estábamos hace un año en materia de los medios de comunicación y los periodistas en ejercicio. Avanzan, cierran negocios, bajan Santa Marías, hacen que venezolanos dejen el país, cierran medios de comunicación, detienen y aumentan los presos políticos. Es decir, este régimen avanza en la destrucción institucional. Si no, miren lo que han hecho con la Asamblea Nacional, que comenzó con tanta fuerza en enero y que al día de hoy está absolutamente aniquilada. De modo que el tiempo es a favor del régimen. Y yo y muchos en la Mesa de la Unidad Democrática y en la Unidad estamos convencidos, junto con el 90% del país, que sí hay fuerza, pero que además hay la obligación ética e histórica de lograr la salida de la dictadura ya. Tenemos los mecanismos constitucionales, tuvimos el mandato de la soberanía popular expresada en el voto el 6 de diciembre y desde luego hoy existe la claridad y la conciencia a nivel de la comunidad internacional que esta crisis humanitaria y la crisis de seguridad interna amenaza con desbordar las fronteras de Venezuela y hay que detenerla ya. Y que Nicolás Maduro no lo va a hacer, porque las mafias que lo controlan y desde luego su visión absolutamente totalitaria y inepta hace imposible que atiendan una crisis de esta magnitud. Entonces allí radica la diferencia en las fuerzas opositoras. Sin embargo, la unidad que estamos planteando es una unidad nacional, una unidad que incluye los partidos políticos, pero más importante aún, que incluya todas las expresiones sociales, a los trabajadores, a los estudiantes, a la academia, a las universidades, a la sociedad civil, a las ONG, a toda la Venezuela que hoy entendemos y llamamos finalmente las cosas por su nombre, porque bastante nos dijeron hace unos años que éramos extremistas y radicales, cuando dijimos que venía una dictadura, y hoy finalmente y lamentablemente el país y el mundo así lo asumen. El país y el mundo saben que es una dictadura ignominiosa, corrupta, que no se puede mantener en el poder un minuto más y que cada minuto que pasa, desgraciadamente, con ese régimen, Venezuela se empobrece más, se destruye más y están creando el país de esclavos que necesita todo régimen comunista. No olvidemos eso, no olvidemos eso. La vieja técnica comunista es empobrecer al pueblo para que dependa en su supervivencia del poder del Estado que pone en sus manos un mendrugo de pan a cambio de su libertad, a cambio de su capacidad de opinar y de influir en el destino común de ese pueblo. De manera que esa es una vieja técnica. Maduro parece ser el hombre más torpe del mundo, tal vez sea suficientemente listo para empobrecer a Venezuela y para esclavizar a los venezolanos. Y eso es lo que nos parece detestable, y es por eso por lo que estamos de acuerdo con usted. Ni un minuto más con este hombre en el poder. Así es, pero no olvidemos también, doctor Londoño, que Venezuela nació para ser libre, y hoy hay la plena conciencia, incluso en estas generaciones de muchachitos que han crecido en esta dictadura, que nunca han sabido lo que es vivir en democracia y libertad, pero están dispuestos a arriesgar su vida por estos ideales. Por eso yo le digo, doctor Londoño, tenga confianza, yo sé que usted la tiene, en los venezolanos y en los que estamos conscientes de cuál es nuestro deber histórico. Y en los próximos días veremos esta Venezuela de pie, recia y valiente, decidida a avanzar por la transición a la democracia, a la libertad y construir esa nación próspera, vibrante y de brazos abiertos que siempre fuimos, no de fronteras cerradas ni de controles, sino esa Venezuela que se abre a sus hermanos y que se abre al mundo entero, dispuesta a construir, a crear y a ser un referente nuevamente de democracia y libertad. Y lo seremos muy pronto, doctor Londoño, muy pronto. Bueno, María Corina Machado, es una Navidad amarga para Venezuela, pero lo único que la consuela es la expectativa de que vuelva a ser un país libre y que cada vez sea un país más organizado, más fecundo, precisamente para que no vuelva a ocurrir lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en Venezuela es que está en manos de una dictadura corrupta y ese es un destino que no se merece Venezuela ni ningún pueblo del mundo. María Corina Machado, un abrazo muy estrecho para usted y para todos los venezolanos que saben cuánto los queremos
porque son nuestros hermanos, porque tenemos un pasado común y tenemos un destino común. Usted lo ha dicho 1000 veces. Lo que pasa en Venezuela es definitivo para lo que está pasando y lo que va a pasar en Colombia. María Corina, un abrazo muy estrecho. Un abrazo enorme y que tenga usted y todos nuestros hermanos colombianos una muy feliz Navidad. Muchísimas gracias, María Corina Machado. Si todos los directivos de Venezuela tuvieran una partecita siquiera de la claridad mental, de la fortaleza de espíritu y de la riqueza de convicciones que tiene María Corina Machado, las cosas serían a otro cantar. Sí, señor. Pero insistimos, la dinámica política de Venezuela, que era inatajable en el mes de octubre, ¿Sí? la paró el Papa. El Papa la paró. ¿Torpeza? ¿Error de cálculo? ¿O al contrario, cálculo muy bien hecho para soportar a Nicolás Maduro? Ay. ¿Qué fue lo que pasó? El Papa, cuando deja su tarea evangélica, su tarea doctrinal y se convierte en jefe político, Uy, Dios. se equivoca. Y aquí con Venezuela, vaya si se ha equivocado. Y en Colombia, vaya si se está equivocando. María Corina Machado, directora de la oposición venezolana real, la de la gente de la calle, la de la gente que no tiene cálculo distinto del querer vivir en un país libre, que sea tan próspero como Venezuela lo promete, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 8:06 de la mañana.